Buenos días. Hoy es 4 de agosto de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento. También agradezco los comentarios recibidos. La frase de hoy: si se quiere triunfar, el fracaso es solo un aprendizaje. Así que nosotros comenzamos. En esta ocasión continuamos con el análisis de las causas excluyentes del delito, mismas que, como ya sabemos, se encuentran previstas en el artículo 26 del Código Penal del Estado de Sinaloa. En esta ocasión corresponde analizar la fracción segunda de dicho numeral, que dice textualmente: artículo 26. El delito se excluye cuando, dos puntos y aparte, fracción segunda, falte alguno de los elementos integrantes de la descripción legal. Como se aprecia claramente, esta fracción se está refiriendo a la causa excluyente del delito, que se denomina atipicidad. El elemento positivo o elemento integrador del delito se denomina tipicidad. El elemento negativo o el elemento excluyente del delito es la atipicidad. Para una mejor comprensión en el análisis de esta causa de exclusión del delito, recordemos que el tipo penal es la creación legislativa. Es la descripción que el Estado realiza de una conducta en los preceptos penales. Podemos decir que es la ley penal. Por ejemplo, el artículo 133 del Código Penal del Estado de Sinaloa establece que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Esta es una descripción de una conducta en abstracto recogida en la ley. Este es el tipo penal. Por otro lado, la tipicidad es la perfecta adecuación o encuadramiento de una conducta que ocurrió en el mundo real con la descripción legal formulada en abstracto por los preceptos penales. La tipicidad es un proceso mental de verificación mediante el cual se determina que la conducta que ocurrió en la realidad encuadra perfectamente en la descripción que de ella realizó el legislador en la ley, es decir, en el tipo penal. Si concluimos que la conducta es perfectamente encuadrada en la descripción legal, se dice que esa conducta es típica, puesto que es idéntica a la prevista en abstracto en la ley. De acuerdo con el método de estudio de la teoría del delito, una vez constatada la existencia de la conducta, seguidamente debe valorarse la relevancia penal de la misma, es decir, comprobar si encaja en un tipo penal. Por lo tanto, el tipo penal cumple una función motivadora al señalar a los ciudadanos cuáles son las conductas prohibidas legalmente, conminándoles a que se abstengan de realizar dichas conductas y amenazándolos con la aplicación de una pena en caso de que las realicen. La valoración de tipicidad se lleva a cabo para determinar si la conducta particular y concreta que ocurrió en la realidad encaja en la descripción del tipo penal, es decir, en el supuesto descrito en la norma legal. También recordemos que el tipo penal se compone de elementos objetivos y elementos subjetivos. Los elementos objetivos pueden definirse como aquellos susceptibles de ser apreciados por el simple conocimiento y a través de los sentidos. Su función es describir la conducta o el hecho material que puede ser objeto de imputación y de responsabilidad penal. Por su parte, los elementos subjetivos lo constituyen los fines, los propósitos o la finalidad de la conducta típica, los cuales pueden ser genéricos como el dolo, la culpa o la preterintención, o también pueden ser elementos subjetivos específicos que se presentan
cuando el tipo exige que se acredite una determinada finalidad o un determinado propósito en la conducta del autor. Además, el tipo se compone de elementos normativos, se compone de las calidades específicas de los sujetos activos o pasivos, también de circunstancias específicas del lugar, de tiempo, de modo y de ocasión, que en algunos tipos penales se requieren expresamente. Ahora bien, dicho de una manera muy sencilla, existe atipicidad cuando la ley establece o exige la acreditación de determinados elementos en el tipo y no se logran acreditar todos y cada uno de ellos. Entonces, la tipicidad es la no adecuación de una conducta al tipo descrito por la ley. Ello en razón de que falta alguno de sus elementos, los cuales ya acabamos de reseñar. De acuerdo con Jiménez de Azúa, la tipicidad específicamente considerada puede provenir de la falta de la exigida referencia a las condiciones del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto, del tiempo o lugar y del medio especialmente previsto, así como de la ausencia en la conducta de los elementos subjetivos de lo injusto y hasta de los elementos normativos que de manera taxativa ha incluido la ley en la descripción típica. Entonces, podemos afirmar que la hipótesis de atipicidad se origina en los siguientes supuestos. Número 1. Cuando falta la calidad exigida por el tipo en cuanto al sujeto activo. Número 2. Cuando falta la calidad exigida por el tipo en cuanto al sujeto pasivo. Número 3. Cuando hay ausencia de objeto o bien existiendo este, no se satisfacen las exigencias de la ley por cuanto a sus atributos. Número 4. Cuando habiéndose dado la conducta están ausentes las referencias temporales o especiales exigidas por el tipo. Número 5. Cuando no se dan en la conducta o hecho los medios de comisión señalados por la ley. Número 6. Cuando están ausentes los elementos subjetivos del injusto, requeridos expresamente por el tipo legal. Y número 7. Cuando están ausentes los elementos normativos, que también son requeridos expresamente por el tipo legal. De esto emerge que una conducta puede ser reprobable socialmente, pero si no encuentra exactamente encuadramiento en el tipo legal, descrito con todos sus elementos, ya sean objetivos, subjetivos o normativos, operará la tipicidad y por ende la exclusión del delito. Las causas de tipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad de la conducta, negando con ello su inclusión dentro del tipo penal. Ahora bien, se debe diferenciar la atipicidad de la ausencia de tipo, puesto que la ausencia de tipo se actualiza cuando en la ley no se encuentra plasmada o regulada la prohibición de alguna conducta, por lo que acorde al principio de legalidad penal, esta conducta jamás puede ser considerada como delictuosa. Por ejemplo, la blasfemia no está tipificada como delito en nuestro sistema penal. Por lo tanto, y aunque para muchos pueda ser una actitud reprochable, esta no será castigada por la ley o el Estado, ya que no es una conducta recogida y conminada con la aplicación de una pena o medida de seguridad en el ordenamiento jurídico. Siguiendo
con nuestro método de analizar casos prácticos que han llegado al conocimiento de nuestros tribunales federales, lo cual considero utilidad para comprender a cabalidad los temas aquí expuestos, vamos a analizar la siguiente tesis que tiene el número de registro 20-18-83-4, que se relaciona con el tema de atipicidad que estamos analizando y que tiene como rubro sustracción ilegal de menores. La omisión de acreditar el elemento subjetivo diverso al dolo en este delito conlleva su atipicidad. Como podemos ver, ya desde el rubro estamos viendo que esta tesis se refiere precisamente a la causa de exclusión del delito de atipicidad. En su texto se lee lo siguiente. Dice así: en un Estado constitucional de derecho, la afectación de un bien jurídico tutelado penalmente constituye uno de los presupuestos que condicionan la punibilidad, pero no es el único, toda vez que esa sola afectación por sí es insuficiente para colegir la existencia de un delito, pues para que se actualice se requiere corroborar a través del debido proceso que en los hechos existió, más allá de toda duda razonable, una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, debe constatarse plenamente que la acción o omisión del imputado encuadra exactamente en el supuesto establecido por la ley penal, con todos y cada uno de sus elementos, ya sean descriptivos, normativos y subjetivos. Y la conducta está prohibida al no concurrir alguna causa que legalmente la justifique, y el inciso C, que la conducta referida pueda ser jurídicamente reprochable a su autor. En ese sentido, cuando el legislador condiciona la actualización de un delito a la concurrencia de algún elemento subjetivo diverso al dolo, como en el delito de sustracción ilegal de menores previsto en el artículo 366 quater, párrafo cuarto del Código Penal Federal, que exige que el traslado de la víctima fuera del territorio nacional por parte de uno de sus progenitores sea con el fin de impedir al otro convivir con él o visitarlo. La omisión, fíjense bien, aquí es donde viene la parte donde la Corte dice que si falta alguno de esos elementos se va a dar la tipicidad. Sigo leyendo, dice: la omisión de acreditar dicho componente subjetivo conlleva su atipicidad, ya que en esas condiciones la conducta del agente no encuadra exactamente con la descripción legal del tipo penal correspondiente. Ese elemento subjetivo diverso al dolo no es una consecuencia del traslado, sino que debe existir en la mente del activo con antelación a que éste ejecute su conducta. Cabe precisar que el interés superior de la niñez, como principio regulador que busca potencializar la protección de niños y niñas, no debe llevarse al extremo de tener por acreditado un delito cuyos elementos típicos no se encuentran totalmente satisfechos. Como puede verse claramente, la circunstancia de que no se acredite un elemento que se contiene en el tipo penal, en el caso de la tesis analizada, un elemento subjetivo específico, trae como consecuencia la atipicidad de la conducta y por lo tanto que no se le considere delictuosa al actualizarse la referida causa de exclusión del delito. Hasta aquí el tema de hoy. Espero haya sido de interés. En la próxima sesión analizaremos una tesis sostenida por nuestros tribunales federales respecto al delito de feminicidio, en la que se resolvió que la no acreditación de un elemento normativo de este delito no actualiza la atipicidad, sino que debe analizarse el delito de homicidio como delito básico. Hasta la próxima.